Hola a todos. En este video vamos a presentar nuestra propuesta para el reto final de biología molecular titulada Silenciamiento post-transcripcional del SARS-CoV-2 como técnica molecular para evitar la enfermedad del COVID-19. Este grupo está conformado por María Alejandra Bedoya Duque, María José Castillo Silva y María del Mar Varela Vázquez. Esta es la tabla de contenido que guiará nuestra exposición. Primero daremos una contextualización de la pandemia actual y explicación del proceso de infección del SARS-CoV-2. Posteriormente, planteamiento del problema del caso y la pregunta de investigación que surge a raíz del problema con sus respectivos objetivos, hipótesis y técnicas seleccionadas. Luego explicaremos la metodología que permita desarrollar dicha técnica junto con los resultados esperados. Finalmente, se evaluarán las ventajas y desventajas, al igual que la justificación de la técnica escogida. Desde diciembre del 2019 se vive en el planeta entero una pandemia como resultado de la expansión del virus SARS-CoV-2, el cual ocasiona la enfermedad de COVID-19. Este es un betacoronavirus de ARN monocatenario envuelto en una nucleocápside proteica. Este virus comparte casi el 80% de identidad de secuencia con el SARS-CoV y el 50% de identidad de secuencia con el MERS-CoV, otros tipos de coronavirus que han afectado a la humanidad previamente. El SARS-CoV-2 tiene el genoma de ARN más extenso con aproximadamente 30 kilobases y 14 marcos abiertos de lectura. Además, tiene una carga más positiva que el SARS-CoV, lo que le permite tener una interacción más fuerte con proteínas en el cuerpo humano. La biología molecular ha cumplido un papel protagónico durante la pandemia muy importante, ya que ha permitido desarrollar técnicas para la identificación, estudio y diagnóstico del virus, al igual que proporcionar tecnología para los tratamientos y vacunas contra él. Ahora les vamos a explicar el proceso de infección y replicación del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 está conformado por las siguientes partes: su material genético en forma de ARN, proteínas de membrana, proteínas E que ayudan al ensamble de nuevos virus, nucleoproteínas que camuflan el material genético del sistema inmunológico, una membrana lipídica que contiene otras proteínas y por último la proteína S, también conocida como proteína Spike. La proteína Spike juega un papel importante en el proceso de infección porque media la unión, fusión y entrada del virus en las células huésped a través de sus subunidades de unión al receptor S1 y S2 que están ubicadas en la región de las zonas exteriores. La replicación del SARS-CoV-2 es un ciclo. Los principales procesos de este ciclo incluyen absorción, penetración, biosíntesis, ensamble y maduración. Una vez el virus ingresa al cuerpo, se dirige a las células dianas ubicadas en los pulmones y las vías respiratorias. La primer parte de este ciclo es la absorción, cuando la subunidad S1 de la proteína Spike, mediante su dominio de unión al receptor RBD, se une al receptor ACE2 de las células huésped, lo que permite que el virus se adhiera a ellas. El segundo paso es la penetración. La proteína furina de las células huésped expone los dominios de fusión y unión de la subunidad S2 de la proteína Spike, promoviendo que el virus ingrese a la célula bajo la acción de la enzima TMPRSS2. En el tercer paso, la biosíntesis, el ARN del virus se libera en las células y se reconoce como si fuera propio. El virus utiliza la maquinaria celular necesaria para traducir su información genética, produciendo las proteínas estructurales mencionadas anteriormente, al igual que proteínas no estructurales, conocidas en general como NSP, que se utilizan en la transcripción y replicación del genoma viral. Entre ellas están la RDRP, PLPRO, MPRO, helicasa, entre otras. El penúltimo paso del ciclo es el ensamble, donde las proteínas estructurales no estructurales y el genoma viral se ensamblan pasando a través del retículo endoplásmico y posteriormente el aparato de Golgi. El paso final es el de maduración, donde los virus ensamblados se liberan de la célula a través de vesículas y buscan nuevas células diana para infectar. En este caso se ha presentado un nuevo problema relacionado a la lucha contra el SARS-CoV-2 y es el siguiente. Se ha descubierto una nueva variante de SARS-CoV-2 originada en el continente asiático
que presenta un cambio de un nucleótido en el gen de la proteína Spike. Se ha demostrado que esta mutación provocó una pérdida de afinidad de todas las vacunas disponibles hasta mayo de 2021, incluyendo Moderna, Pfizer, AstraZeneca, entre otras. Ahora, para entender cómo una sola mutación en la proteína S resulta de una nueva variante refractaria a las vacunas disponibles, primero debemos entender el mecanismo de acción de estas vacunas. Hasta la fecha, las vacunas que se han empleado para combatir el SARS-CoV-2 tienen como blanco la proteína S. Por ejemplo, las vacunas de Moderna y Pfizer se componen de mRNA que codifica para la proteína Spike, junto con nanopartículas lipídicas que lo encapsulan. Al entrar en la célula, el mRNA se libera en el citoplasma, se traduce y se genera la proteína Spike, que es detectada como un antígeno por las células inmunitarias. Esto desencadena la secreción de anticuerpos específicos contra Spike. Si el SARS-CoV-2 entra en el cuerpo de una persona vacunada, los anticuerpos producidos previamente por la estimulación que brindó la vacuna se unirán a la proteína Spike, generando una marca para su destrucción que impida la infección y la adhesión a las células. Otras vacunas disponibles, como las de Janssen y AstraZeneca, también se basan en la información genética que codifica para la proteína Spike, pero en vez de estar como mRNA, viene en forma de ADN bicatenario, que entra al cuerpo por medio de un adenovirus modificado. Así se da un paso adicional donde el adenovirus inyecta el ADN al núcleo de la célula, que luego es transcrito en mRNA para traducirse y sintetizar la proteína Spike que impulsa la respuesta inmune. El problema al que nos enfrentamos es que, como sabemos, un cambio en un nucleótido puede inducir una mutación puntual de sentido equivocado. Esto significa que el codón, donde se encuentra el nucleótido modificado, ahora codifica para un aminoácido con polaridad diferente. Por ejemplo, se puede dar el cambio de un aminoácido con carga negativa a uno con carga positiva, como se muestra en pantalla. Así, la proteína resultante, en este caso la Spike, tendrá una estructura y propiedades físico-químicas diferentes en el lugar que se encuentre el aminoácido nuevo. Si el aminoácido se encuentra en el sitio específico donde la proteína Spike del SARS-CoV-2 se une al anticuerpo, se va a dar una reducción en la inmunidad inducida por las vacunas, puesto que los anticuerpos ya no podrán reconocer a la proteína Spike mutada y marcarla para su destrucción. Así, la variante originada a partir de la mutación puntual será refractaria de las vacunas que estimulen la producción de anticuerpos específicos contra la proteína Spike original. A raíz de esto se plantea la pregunta problema: ¿qué estrategia molecular puede prevenir la enfermedad del COVID-19 que tenga como blanco proteínas vitales del virus y contrarreste la pérdida en la afinidad de las vacunas existentes? Para resolver dicha pregunta se planteó el siguiente objetivo general: proponer una estrategia molecular experimental que evite la enfermedad del COVID-19 dirigida a las proteínas vitales de las variantes del SARS-CoV-2. También se plantearon los siguientes objetivos específicos. Primero, explicar el desarrollo y modo de acción de la estrategia molecular propuesta. Segundo, examinar que la nueva estrategia no afecte la regulación de genes ni altere las proteínas de los pacientes. Y tercero, establecer los resultados esperados con relación a la eficacia y seguridad de la nueva técnica. Así, se formula la hipótesis que la técnica molecular de los siRNA podrá servir como método de prevención y tratamiento del COVID-19, teniendo como blanco las proteínas RDRP, es decir, NSP12, y la licasa o NSP13 del SARS-CoV-2. Así, al tratar a los pacientes se observará una disminución en la carga viral como resultado de impedir la replicación y supervivencia del virus por medio del silenciamiento de genes. A continuación explicaremos el mecanismo en el que se basa nuestra técnica propuesta, que es el silenciamiento posttranscripcional de genes por medio de los ARN pequeños interferentes, siRNAs. El ARN pequeño interferente hacen parte de los siRNAs que silencian genes como mecanismo de regulación celular, que en este caso suprime la traducción. Los pasos de la vía de los ARN pequeños interferentes dependen de su origen, endógeno o exógeno, y del tamaño del IRNA inicial.
Por un lado, el iRNA puede entrar a la célula en forma de un dsRNA un poco largo, donde la cRNasa 3, llamada dicer, lo corta para producir un ARN pequeño interferente de 21 a 25 pares de bases. En el caso de tener una molécula exógena, como aquellas utilizadas para terapia génica que se obtienen de forma comercial, el iRNA que entra a la célula ya está en forma de ese iRNA maduro. Este mide entre 19 y 21 nucleótidos y su hebra líder es complementaria al ARN mensajero blanco que se quiere silenciar. En dicho caso no se necesita el procesamiento de parte de dicer. Al tener un origen exógeno, las nanopartículas que contienen el ARN pequeño interferente entran a la célula por medio de endocitosis, donde pueden quedar atrapadas en endosomas. El siRNA sale de estos endosomas hacia el citoplasma, donde se asocia a la proteína argonauta llamada AGO2. La hebra sentido del siRNA, que funciona como cadena guía, se queda unida a AGO, mientras que la hebra antisentido es cortada y descartada por diferencias de estabilidad termodinámica en el extremo 3'. La combinación de la hebra guía del siRNA, AGO y otras proteínas forman el complejo RISC, que es el complejo de silenciamiento inducido por RNA. Así, el ARN pequeño interferente dirige al complejo RISC activado para que se una al ARN mensajero blanco, que usualmente tiene complementariedad de bases perfectas con el siRNA. Una vez se unen, la proteína AGO cataliza la escisión del ARN mensajero de manera muy precisa. Con este corte se libera el ARN mensajero y las exonucleasas celulares atacan los fragmentos para degradarlos. El complejo RISC se recicla por unas rondas de escisión adicionales utilizando la misma hebra guía del siRNA. Con la degradación del ARN mensajero ya no se puede traducir y formar la proteína para la cual codificaba, por lo tanto el gen de interés queda silenciado. La clave de implementar esta técnica como prevención del COVID-19 es elegir las proteínas blanco adecuadas para silenciar su expresión y evitar que el virus se replique y sobreviva. Por esto, se seleccionaron dos proteínas virales, la ARN polimerasa dependiente de ARN, conocida como RDRP o NSP12, y la licasa viral conocida como NSP13. Se eligieron estas proteínas porque se ha determinado que ambas son esenciales específicamente en el paso de biosíntesis del ciclo de replicación del SARS-CoV-2, anteriormente explicado. La RDRP es una proteasa fundamental para el complejo de replicación y transcripción del virus y tiene un dominio polimerasa esencial en su extremo carbono terminal. Durante la síntesis de ARN, otras proteínas no estructurales ayudan a que ésta desarrolle una alta unión con el ARN. Además, ha sido demostrado que inhibirla no causa efectos secundarios o tóxicos, volviéndola un blanco adecuado. Por su parte, la helicasa NSP13 es una proteína motora que utiliza la hidrólisis del ATP para desenrollar, separar y rearreglar las dobles hélices de ácidos nucleicos virales. Se ha demostrado que este proceso dependiente de la NSP es importante para la replicación, transcripción y traducción del SARS-CoV-2, por lo que también es un blanco adecuado contra este virus. Sumado a esto, los genes de ambas proteínas son regiones altamente conservadas dentro del genoma viral, lo que significa que la técnica propuesta podría suprimir la expresión de genes de diferentes variantes. Además, la nueva variante asiática se desarrolló a causa de una mutación de la proteína Spike. Por lo tanto, no será resistente a la técnica si se usan como blanco estas dos proteínas. Así procedemos a la metodología con la que vamos a desarrollar nuestra técnica. Para iniciar, se realizará un procedimiento in silico para diseñar los siRNAs complementarios a los ARN mensajero de las proteínas blanco. Primero, se obtendrán las secuencias de nucleótidos de las proteínas blanco seleccionadas por medio del software de NCBI. Para esto se debe tener en cuenta que estas secuencias se encuentran dentro del marco abierto de lectura AB1 del virus. Segundo, se diseñarán las moléculas siRNAs complementarias al ARN mensajero de las proteínas blanco. Esto se llevará a cabo por medio de páginas web especiales para el diseño de siRNA, como Site-Direct Web Server, en el cual se debe insertar las secuencias de nucleótidos del ARN mensajero ya obtenido. Para el diseño de siRNA se debe tener en cuenta los siguientes aspectos.
Uno es que por cada gen se diseñan y evalúan de 2 a 4 siRNA en lo posible con el fin de utilizar la mejor opción. El otro es, los siRNAs deben tener un porcentaje de GC entre el 40 y 55%, puesto que aquellos con alto contenido de GC pueden ser propensos a plegamientos que puede reducir su accesibilidad. Y por último, se recomienda trabajar en un ambiente libre de ARNasas. Una vez diseñados los ARN pequeños interferentes, serán analizados en NCBI mediante la herramienta BLAST, tomando como referencia el genoma y transcriptoma humano. Se deben seleccionar los siRNAs que no tengan homología por alguna región del genoma humano, para evitar posibles uniones off-target no intencionadas, y de esta forma se asegura de que esta técnica no afecte la regulación de los genes ni altere interacciones de proteínas en el hospedero. Una vez seleccionados los ARN pequeños interferentes, se mandarán a sintetizar en alguna compañía comercial como Integrated DNA Technologies en forma de siRN maduro. Para poder administrar los ARN pequeños interferentes a los pacientes, se deben encapsular por medio de partículas de nanolípidos para protegerlos y guiarlos al sitio de acción. Para esto se utilizan SLNP similares a los utilizados en las vacunas de Moderna y Pfizer. Estos CLNPs están hechos para ser estables en modo de suero, para proteger a los siRNAs de las nucleasas y para poder circular por largos periodos de tiempos en la sangre. Ahora, este tratamiento se va a administrar a los pacientes que han sido expuestos al virus para evitar que desarrollen la enfermedad. Se inyectará en la vía intravenosa del individuo una solución que contiene los ARNs pequeños interferentes encerrados en nanolípidos, los cuales viajarán hacia los pulmones y se fusionarán con las células para que los siRNAs ingresen a estas y generen el efecto silenciador en los genes de las proteínas blanco. Finalmente, 2 días después de haberse administrado el tratamiento con los ARNs pequeños interferentes, se realiza un hisopado nasal al individuo para extraer de esta forma el ARN viral con ayuda de kits de extracción. Luego, esta muestra se analiza mediante una reacción de cadena polimerasa PCR en tiempo real con retrotranscripción para evaluar el efecto de los siRNAs según los niveles de expresión del virus. El tiempo empleado para llevar a cabo la metodología anteriormente explicada es alrededor de una semana como mínimo, por las siguientes razones. La primera es que la obtención de las secuencias blanco, el diseño y selección de los siRNA invierte menos de un día de trabajo gracias al uso de programas bioinformáticos, los cuales arrojan resultados casi instantáneos de acuerdo a las búsquedas realizadas. Segundo, el punto determinante del tiempo invertido para llevar a cabo esta técnica es la síntesis de los siRNAs, porque todo depende del tiempo de entrega a la compañía comercial seleccionada, pues se estima que tarde como mínimo 5 días. Tercero, el diseño de los nanolípidos y la preparación de la ampolla inyectable invierte máximo un día de trabajo. Y finalmente hay que esperar de 1 a 2 días para que los siRNA cumplan su función y luego realizar la RT-PCR en tiempo real, la cual arroja sus resultados aproximadamente en 1 hora. Hay que tener en cuenta que la técnica puede invertir más de una semana dependiendo del tiempo de llegada de los siRNA encargados. Se espera que el amplification plot de la PCR cuantitativa muestre una disminución en la carga viral de la persona inyectada con el tratamiento de los siRNAs, al compararla con otra persona infectada que no haya recibido el tratamiento. Esta evaluación se basa en el punto de corte que determina la infección del virus. Con esto se puede confirmar si efectivamente hubo un silenciamiento de los genes de la proteína blanco, pues la baja carga viral del SARS-CoV-2 indica que al no tener las proteínas vitales para la replicación, el virus no se replica y no se desarrolla la enfermedad del COVID-19. Ahora vamos a mencionar la justificación de la técnica con algunas ventajas y desventajas. Primero, es una innovación tecnológica de nueva generación que es programable, estable y segura, volviéndola una gran alternativa terapéutica. También las nanopartículas son escalables y relativamente costo-efectivas cuando se producen al por mayor. Y por medios bioinformáticos se puede hacer
un proceso de verificación de la especificidad de los siRNA para reducir al mínimo el potencial de efectos secundarios relacionados con el silenciamiento no específico. Otra de las ventajas es que el uso de esta técnica de los SLNPs junto a los siRNAs se considera un transporte seguro para las moléculas de ARN interferente, ya que puede circular por largos periodos de tiempo en el torrente sanguíneo, llegar al blanco y proteger el siRNA de las nucleasas corporales. Por otro lado, las nanopartículas creadas son estables a una temperatura de 4 grados centígrados hasta por 12 meses o incluso a temperatura ambiente por un mes. Con esto no es necesario invertir altas sumas de dinero en congeladores especiales, lo que la vuelve más accesible en lugares de bajos recursos. También esta técnica se puede administrar una sola vez a aquellos pacientes que recién se hayan expuesto al virus, asegurando que no desarrollen la enfermedad del COVID-19. A su vez, se puede administrar de manera diaria por 4 a 5 días consecutivos con fines terapéuticos para las personas que están en cuidados intensivos con esta enfermedad. Finalmente, el tratamiento es efectivo contra nuevas variantes, al tener como blanco regiones ultraconservadas del genoma viral. Desventajas y limitaciones de la técnica. Al no estimular la producción de anticuerpos por medio de la respuesta inmunológica, esta técnica no confiere inmunidad al SARS-CoV-2. Sin embargo, cumple con evitar la enfermedad por medio de inhibir la replicación del virus y el desarrollo de la enfermedad, lo que permite salvar muchas vidas. Esperamos que con nuestra propuesta se pueda lograr mitigar un poco esta gran problemática que ha traído consigo esta pandemia mundial. Finalmente, les presentamos nuestra bibliografía y les agradecemos mucho su atención prestada.